Tenemos un diagrama de fuerza en equilibrio que describe un triángulo, donde tenemos tres puntos A, B y C, que el ángulo A es el que falta, porque el ángulo B es 60 grados y el C 70 grados. Entonces, como la suma de los ángulos internos en un triángulo es 180 grados, el ángulo A sería 50 grados. La gravedad que la vamos a utilizar para determinar la fuerza correspondiente al lado B, que sería la fuerza en B, que sería un peso por la masa que tiene aquí arriba. Entonces aplicaríamos la fuerza en B, que sería un peso, aplicando masa por gravedad, que sería multiplicar 30 kilogramos, que es la masa, y la gravedad, que es 10 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza en B entonces sería 300 newton. Para determinar la fuerza en A, entonces aplicaríamos la ley del seno, diciendo que la fuerza en A es al seno del ángulo A, como la fuerza en B es al seno del ángulo B. Despejando la fuerza en A tendríamos la fuerza en B multiplica el seno del ángulo A y se divide entre el seno del ángulo B. Como tengo la fuerza en B, que es 300 newton, multiplicaría por el seno 50 grados, que es el ángulo A, y luego se divide entre el seno de 60 grados, que es el ángulo B. Entonces, cuando yo busco el seno de 50 grados y lo multiplico por 300 newton, tendría entonces 229.81 newton. Cuando lo divido entre el seno de 60 grados, que es 0.87, tendría la fuerza en A, que es 264.15 newton. Luego voy a buscar la fuerza en C, aplicando la misma ley de seno, que dice, la fuerza en B es al seno del ángulo B, como la fuerza en C es al seno del ángulo C. Despejando la fuerza en C, tengo que la fuerza en B multiplica el seno del ángulo C y luego se divide entre el seno del ángulo B. La fuerza en B, que es 300 newton, multiplica el seno de 70 grados, que es el ángulo C. Eso implica que luego se divide entre el seno de 60 grados. Al buscar el seno de 70 grados y multiplicarlo por 300 newton, me da 281.91 newton. Y cuando lo divido entre el seno de 60 grados de 0.87, me da 324 newton. Ya tengo las tres fuerzas. Al sumar las tres fuerzas, me daría la sumatoria de las fuerzas, 888.15 newton. Luego ya tengo las tres fuerzas. Ahora voy a buscar la distancia de los lados. Solo tengo la distancia del lado C, que es 2 metros. Aplico la misma ley del seno para calcular los otros lados, las otras distancias, diciendo, voy a calcular la distancia en B, es al seno del ángulo B, como la distancia en C es al seno del ángulo C. Ahora quien voy a despejar es la distancia en B. La distancia en C multiplica el seno del ángulo B y se divide entre el seno del ángulo C. La distancia en C, que es 2 metros, se multiplica por el seno de 60 grados y luego se divide entre el seno de 70 grados. Eso implica que al buscar el seno de 60 grados y multiplicarlo por 2 me da 1.73 metros. Y al dividirlo entre el seno de 70 grados, que es 0.94, me da 1.84 metros. Ya tengo la distancia en B. Me falta la distancia en A, aplicando la misma ley de seno. Distancia en B es al seno del ángulo B. Como la distancia en A es al seno del ángulo A, despejando la distancia en A, tengo que la distancia en B por el seno del ángulo A se divide entre el seno del ángulo B. Tengo la distancia en B, que me dio 1.84 metros, multiplica por el seno de 50 grados y luego se divide entre el seno de 60 grados. Cuando busco el seno de 50 grados y lo multiplico por 1.84, me da 1.41 metros. Cuando lo divido entre el seno de 60 grados, que es 0.87, me da 1.62 metros. Ya tengo las tres distancias. Como tengo las tres distancias, puedo calcular el perímetro, que es la suma de las tres
Distancia en A más distancia en B más distancia en C me da el perímetro, que es 5.46 metros. Luego de tener el perímetro puedo calcular el área del triángulo. Como el triángulo es un triángulo que sus tres lados miden distancia diferente, aplico la fórmula de Herón, que dice, área es la raíz cuadrada del perímetro por el perímetro menos A, por el perímetro menos B, por el perímetro menos C. El perímetro, que es 5.46 metros, va a multiplicar el perímetro menos A. Cuando el perímetro yo le resto el valor de la distancia en A, me da 3.84 metros. Cuando le resto al perímetro la distancia en B, me da 3.62 metros. Cuando le resto la distancia en C, me da 3.46 metros. Cuando hago la multiplicación de esas cuatro cantidades, me daría entonces 262.61 metros a la 4, porque tengo 1, 2, 3 y 4. Cuando busco la raíz cuadrada, entonces me quedaría 16.21 metros cuadrados, porque aquí hay un 2 que no se marca. Cuando digo 4 entre 2 es a 2. Y por último ya lo que realmente se quiere calcular, que es la presión, que es la suma de todas las fuerzas entre el área. La suma de todas las fuerzas me dio 888.15 newton y el área me dio 16.21 metros cuadrados. Cuando hago esa división me queda una presión de 54.79 newton sobre metros cuadrados.